Bueno, ahora vamos a tratar el tema de las comunicaciones electrónicas. Las comunicaciones electrónicas son el último eslabón de una larga cadena de comunicaciones entre los seres humanos, desde la palabra, las cartas, el telégrafo, teléfono, etcétera, etcétera, hasta llegar a esto que englobamos en una sola expresión, pero que comprende realidades tecnológicas muy distintas, donde tenemos el correo electrónico o email, por su expresión en inglés, y todas las nuevas modalidades, aplicaciones, el WhatsApp, que cada día se extiende más en el uso cotidiano, el Telegram, los mensajes de textos de corto, mensajes cortos de texto, las distintas aplicaciones de mensajería de las redes sociales, en fin, la enumeración corremos el riesgo de que quede obsoleta antes de que la terminemos. La primera cuestión a entender acá es que lo que se comunica en cualquiera de estos casos son máquinas, equipos, teléfonos, computadoras, tablets, lo que ustedes estén utilizando. ¿Por qué? Porque en materia de comunicaciones electrónicas vamos a trabajar fundamentalmente sobre lo que más conocemos y por ahora más está apareciendo en los conflictos judiciales, aunque no es lo único, que es el correo electrónico. Todo correo electrónico requiere de un agente de transmisión de mensajes que físicamente es una gran computadora, un servidor de transmisión de mensajes, que puede funcionar como servidor de correo entrante o servidor de correo saliente. Y tiene, digamos, dos clases, por lo menos genéricamente. Los correos que funcionan en base a protocolos que van de máquina a máquina, es decir, que en definitiva la relación con el usuario es bastante directa. Este es el clásico Outlook Express o programas parecidos de comunicaciones, donde el protocolo que recibe los mensajes se denomina, la versión que yo conozco, la más conocida, POP3. POP versión 3. Es un protocolo de oficina postal que implica que ese mensaje de datos que tiene el formato de un documento electrónico al que nos referimos en la clase anterior, ingresa a un dispositivo de almacenamiento de mi computadora que es la bandeja de entradas, y yo lo voy a poder localizar en la geografía de la computadora en ese lugar. Pero todo correo electrónico requiere de otro protocolo, que es el protocolo SMTP, que no vamos a entrar en tecnicismos, pero ustedes lo pueden identificar y sobre todo desde el punto de vista de obtener evidencia digital es importante saber estos dos protocolos. En la medida que los correos gratuitos como Hotmail, Gmail, Yahoo, etcétera, y los correos corporativos, es decir, donde las empresas ya no destinan almacenamiento en cada computadora, sino que prefieren contenerlo todo en los servidores corporativos, el protocolo que se utiliza para recibir los correos es el protocolo IMAP, donde en realidad yo tengo la ilusión de que estoy recibiendo el mensaje en mi computadora, pero lo estoy viendo como si me asomara a la ventana en la computadora corporativa, en el servidor de correo. ¿Cómo se logró que las comunicaciones electrónicas, no importa en qué país esté o qué tipo de equipamiento tenga, circulen universalmente? Con la fusión de dos protocolos. Cuando yo me refiero a protocolo, me refiero a reglas técnicas de comunicaciones que se van configurando en un consorcio
que existe, IEFT, un consorcio de ingenieros y técnicos en comunicaciones, que a través de convocatorias a resolver problemas van obteniendo respuestas y, por ejemplo, el correo electrónico funciona con la respuesta a cuestionarios RFC, lo estoy traduciendo mal, pero para que se entienda, 821. Bueno, entonces, acá que llegaron a la conclusión de que para que esto funcionara hacía falta conjugar dos tipos de procedimientos. El famoso protocolo IP, que entre otras funciones permite identificar a las máquinas con series que en la versión 4, ya dentro de no mucho superada, porque se agotó la posibilidad de repartir entradas, digamos, tiene 4 series decimales de 0 al 255 y cada una de ese conjunto de 4 series decimales identifica una máquina. En un doble ámbito, en el mundo, digamos, o sea, como les dije, las direcciones IP se han agotado y entonces lo que yo pude identificar son las direcciones IP públicas, que esas son estáticas, no cambian. Pero cada sistema interno de comunicación, una empresa, una oficina gubernamental, un juzgado, etcétera, lo que tiene son sus propias direcciones IP con el mismo formato, pero que son dinámicas. Es decir, que el administrador del servicio de correo lo que hace es distribuirlas como quien invitaría a sentarse en un banquete o en un colectivo. Bueno, esto está disponible y en función de eso se otorga esta dirección IP. De ahí que hay que tener cuidado cuando uno dice, bueno, si conozco la dirección IP, ¿qué dirección IP se conoce para poder identificar cuál ha sido el equipo del cual ha salido el mensaje? Y el otro protocolo es el protocolo de control de transferencia de archivos, el TCP, es decir, que el conjunto es TCP/IP, que por razones de funcionalidad fracciona cualquier mensaje de datos en pequeños paquetes de bits que navegan en forma autónoma e independientes, pero todos remitidos desde una dirección IP que es como su placa trasera, digamos, en un automotor, y están orientados hacia una dirección IP que es el equipo al que va a entrar. Primero va a ir al servidor de correo entrante. El servidor de correo entrante, si tiene un destinatario dentro de sus equipos asociados, lo va a derivar a ese equipo asociado. Y el protocolo que ha sido el que ha fraccionado los paquetes de datos los vuelve a fusionar para que ingresen. Esto, con el equipamiento apropiado, lo que permite es una trazabilidad. Es decir, ¿por qué? Porque esto que nosotros decimos andan por el ciberespacio, en realidad van saltando como pulgas de servidor en servidor de correo electrónico y van dejando un rastro que en la jerga se denomina log o registro. Entonces, yo puedo tener una posibilidad de saber por dónde anduvo cada mensaje de datos. ¿Y cómo se compone un correo electrónico? Que es otra cuestión que se confunde habitualmente. Básicamente de dos partes. El encabezado o header, donde los datos que sí o sí tienen que estar, porque esto es un requisito, una exigencia técnica, son la dirección IP desde la que salieron y la dirección IP a la que van a llegar. Y la fecha. Opcionalmente puede haber el objeto o subject del mensaje de correo electrónico y algún otro agregado, otros destinatarios con copia o con copia oculta, etc. Estos son los denominados datos de tráfico. La famosa, el caso Alavi, por ejemplo, tenía que ver con los datos de tráfico. El cuerpo o body es el que trae el contenido,
te quiero mucho, te voy a demandar, lo último que me haces. Esos datos de contenido excepcionalmente son registrados y retenidos por un problema de capacidad de almacenamiento y de costos. Por supuesto que podrían acordarse que sean retenidos, pero no es la norma. Esos tengo que ir a buscarlos en general o en la bandeja de salida del emisor o en la bandeja de entrada del receptor. Como el mensaje va saltando por distintos equipos, que son estos servidores de correo electrónico, es posible que alguno de los administradores de estos servidores tenga ciertas reglas más estrictas que otras y digan: yo no quiero ningún mensaje que tenga adjuntos, no quiero ningún mensaje que tenga imágenes, porque puede sospechar o temer que en esos adjuntos o en esas imágenes esté escondido lo que se conoce como un software malicioso, un virus, un gusano, un robot, etc. Entonces, en el medio del viaje podría ocurrir o alguien que lo hace deliberadamente porque quiere capturar todo el tema de Snowden, Wikileaks, etc., quiere capturar las comunicaciones de otras personas para enterarse de su contenido o utilizarlo para otros fines o incluso desviarlo. Bueno, esto no tenía regulación en el derecho argentino hasta que se modifica el Código Penal y la ley 26.388 en su artículo 100, no me acuerdo de memoria ahora el número, incorpora en la violación de correspondencia a la violación de comunicaciones electrónicas y otras conductas relacionadas con esto. O sea que ya el correo electrónico empieza a tener alguna norma que lo regula. Esto se completa con la sanción del Código Civil y Comercial en el 2014, que entra a regir en el 2015, que le dedica varios artículos a las comunicaciones electrónicas, en particular el 1108, que se refiere a las ofertas de contratación por medios electrónicos o similares, el artículo 1107, que habla de que si las partes se valen de técnicas de comunicación electrónica similares para la celebración de un contrato de consumo a distancia, el proveedor debe cumplir una serie de normas. El artículo 1106, no lo mencioné, que es el que se refiere al requisito por escrito, etc. Bueno, y el artículo 1105, que autoriza cuando la contratación se realice a distancia, se consideran como tal, entre otros, los medios electrónicos, así como las telecomunicaciones, etc. Así que ahora en esta materia podemos decir que tenemos normas que lo rigen y que cada vez se van arrimando más. El problema que seguimos teniendo es la eficacia probatoria. Acá entendemos que todavía nuestra doctrina, al menos civilista y nuestra jurisprudencia, es reacia a admitir el correo electrónico como un medio de prueba, como se admitían las cartas epistolares o los telegramas, etc. Nosotros creemos que esto es un tema que hay que superarlo, que hay que entender que las comunicaciones electrónicas, es más, todavía no hemos asimilado 100% la validez probatoria del correo electrónico y ya el correo electrónico está cayendo en desuso y está siendo suplantado por otras aplicaciones, en particular el WhatsApp, que cada día se utiliza más, no solo para el chismerío, sino también para negocios, para comunicaciones oficiales, etc. Otra de las cuestiones a tener en cuenta en las comunicaciones electrónicas es la exigencia que todavía algunos tribunales siguen teniendo para otorgarle eficacia, que tiene que ver con que tenga firma electrónica. En realidad hay el Código Civil y Comercial
correctamente leído, lo que dice es que hay que tener en cuenta la solidez del procedimiento técnico, lo que han sido los usos anteriores y el grado de verosimilitud, y ya empiezan a verse algunos fallos que los van a encontrar registrados en el material que les adosamos a esta clase, que están empezando a admitir por distintas razones. Algo que omití en la clase anterior es el tema de los recibos salariales. De acuerdo a la Ley de Contrato de Trabajo, el recibo salarial debe ser en doble ejemplar y firmado en el momento en que se recibe el pago bajo pena de nulidad. Sin embargo, desde la época de Cavallo, que se reglamentó la exigencia de que las empresas o empleadores que tuvieran más de 6 personas a su cargo debían bancarizar el pago, los recibos ya no se firman en el momento en que se hace el pago, porque el pago se hace, digamos, por una operación de contabilidad bancaria, y entonces ya desde el año 2008 se pueden encontrar fallos de la Cámara del Trabajo que le otorgan a los resúmenes bancarios la misma eficacia que el recibo, a pesar de que la Ley de Contrato de Trabajo en ese aspecto no se ha tocado un pelo. Bueno, hay un caso muy interesante que se resolvió también en Azul en el año 2005, donde una persona que pagaba las cuotas del banco por cajero automático, el banco le inicia una ejecución hipotecaria y desconoce esas cuotas. Y el juez, lo van a encontrar el sumario del fallo también en el material, hace una construcción muy interesante aplicando la Ley de Defensa del Consumidor y las cargas probatorias dinámicas, y entiende que no es el deudor el que tiene que demostrar que pagó, sino el banco, que es el que controla el sistema de cajeros automáticos y que debió haberle informado la posibilidad de que no le reconocieran el pago, quien tiene que demostrar que el pago no se produjo. 2 palabras más sobre este tema de las comunicaciones electrónicas. Ya se está, hace no mucho, ha habido un caso de homicidio en la provincia de San Martín, donde se tomaron y se valoraron diálogos de WhatsApp con la captura del teléfono celular del imputado. También se han tomado en cuenta diálogos de la red social Facebook en este mismo caso, y el tema de la confidencialidad. Como les dije, al modificarse el Código Penal, las comunicaciones electrónicas pasan a estar protegidas, igual que cualquier correspondencia interpersonal, por el secreto de la confidencialidad, y uno de los conflictos que se siguen planteando y sobre el cual no hay unanimidad de opiniones es qué sucede cuando es el empleador el que provee los instrumentos, acceso a internet, correo electrónico, etcétera, y entiende que no están siendo utilizados para los fines para los que los proveyó. Para un sector de la doctrina, el empleador estaría, y judicial también, estaría autorizado a intervenir, interceptar y apropiarse de esas comunicaciones y utilizarlas para aplicar medidas disciplinarias que pueden llegar incluso hasta el distracto. Y para otro sector de la doctrina, en el cual me ubico yo, creo que el único que puede levantar esa protección de la confidencialidad de la correspondencia, aunque sea él el que ha provisto los elementos, es el juez. Y si el juez lo autoriza, bueno, después serán útiles como prueba. Nos queda todavía mucho por ver en esto, porque como les digo, el correo electrónico sobre el que hemos hablado, si bien mantiene vigencia y mucho uso, está siendo por lo menos acompañado por nuevas aplicaciones cada día más novedosas y que no se limitan al texto, sino que permiten transmitir imágenes, videos, links para acceder a internet, etcétera, etcétera. Y bueno, y esto ya no se utiliza, insisto, solo en aspectos sociales, sino también en relaciones comerciales, concertación de invitaciones para viajar, para disertar, para
firmar contratos, etcétera, etcétera. Así que habrá que empezar a ponerse más ducho en el funcionamiento de aplicaciones que tienen, por ejemplo, una distinción importante, porque van de equipo a equipo. Si yo no puedo capturar el teléfono celular, por ahora me va a ser difícil acceder al contenido de las comunicaciones, en una investigación judicial, por supuesto. En cambio, en el correo electrónico puedo, con los instrumentos de informática forense adecuados, podría llegar a encontrarlos aun cuando hubieran sido borrados, porque para esto hay instrumentos y técnicas específicas.